es predicar el Santo Evangelio a las personas. Es una de las tareas más grandes que tenemos como Iglesia del Señor. Y afortunadamente, estos medios virtuales nos están permitiendo hacer este tipo de trabajo para invitar a nuestros familiares, amigos, seres queridos y a todos a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Vamos entonces a cantar un himno y vamos a quedar con nuestro hermano Elí, que nos trae la predicación evangelística en esta noche. El himno que vamos a cantar se llama A Jesucristo ven sin tardar. Dice así: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Vamos entonces a orar para quedar en la predicación con nuestro hermano Elí. Nuestro hermano Juan Carlos nos dirige en oración, por favor. Con mucho gusto, hermanito. Vamos a orar. Muy buenas noches a todos mis hermanos, deseando que se encuentren muy bien. Oremos. Bendito y Dios Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, te exaltamos y bendecimos, Señor, siempre tu santísimo nombre. Ante tu trono de gracia, Señor, un grupo de tus hijos, reconociendo todo tu poderío y toda tu majestad. Gracias, Señor, por este día tan precioso que nos has regalado. Gracias, Señor, por el sol que nos ha alumbrado, por el aire que respiramos, porque tenemos el privilegio de podernos mover, de poder sentir, de tener a nuestros familiares, de tener, Señor, a nuestros hermanos conectados a través de estos medios, Señor Dios. Agradecidos contigo, Señor, por cada bendición, tanto las materiales como las espirituales, Señor, porque nos has sentado en lugares celestiales, porque nos has dado la redención a través de tu Hijo amado. Gracias, Padre, porque nos permites conocer de tu palabra, nos permites aceptar de que necesitamos de ti, oh Padre. Sin ti estamos perdidos. Sedientos, Señor, estamos de estar en tu presencia. Angustiados, Señor, nos sentiríamos si tú no estuvieras con nosotros. Padre bendito, queremos suplicarle en esta noche que sea usted con nuestro hermano Elí. Señor, dale palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, Señor, para que todas aquellas personas que todavía no han obedecido tu evangelio se puedan someter a ti, que te reconozcan como el único Dios, el eterno y el soberano, el Dios de Abraham, de Jacob, de Juan, de Pedro, el Dios nuestro. Gracias, Señor, por este instante que nos das. Gracias por estos medios. Y te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermano Elí, adelante con la predicación para esta tarde, para esta noche, hermanito Elí. Muchas gracias.
Listo, muchas gracias, hermano Humberto. Muy buenas noches con todos mis hermanos. Qué bendición encontrarnos nuevamente por este medio para estudiar la palabra de Dios. El tema para hoy, ¿cómo se revela la ira de Dios? A veces parece contradictorio que nosotros estamos hablando de un Dios de amor, de un Dios que entregó a su Hijo para que muera en la cruz por rescate a nosotros, de un Dios que cada día nos está dando la vida, de un Dios de que tiene misericordia por todos nosotros. Sería contradictorio decir que este mismo Dios que estamos hablando, que es amor, sea un Dios de ira. A través de toda la historia bíblica y de la humanidad, siempre vamos a encontrar que la ira de Dios se está manifestando de una o de otra forma. Y veamos algunos ejemplos en que la ira de Dios se manifestó. Si nosotros recordamos en el inicio, en la creación, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, lo que sucedió en ese momento es que Él les dio una orden, les dijo, de todo pueden comer, menos del árbol que está ahí. No comerán, porque el día que coman de su fruto, ciertamente morirán. Pero la serpiente fue muy astuta, engaña a la mujer, engaña al hombre, y Dios se molesta por la desobediencia del hombre. A la mujer le dijo que le iba a incrementar más sus dolores en el parto, le dijo a sí mismo que iba a estar sometida a su voluntad, a la de su esposo. A Adán le dijo que iba a trabajar fuertemente, que iba a sudar bastante y que le iban a hacer espinos, le iban a hacer ese tipo de plantas, y que a través de esa desobediencia, él maldijo a la tierra. ¿Y cómo es posible que podemos hablar de un Dios de amor si está haciendo todas esas cosas a esa pareja que estuvo en el huerto? Y de ahí les sacó de ahí y nadie más ha vuelto a entrar a ese sitio. Años más adelante, cuando la población creció, la maldad del hombre también se incrementó, se multiplicó. Y Dios elige a un hombre que se llamaba Noé. Por medio de él condenó a toda la tierra, porque Dios vio la maldad que estaban ellos cometiendo. Él vio que la gente no buscaba a Dios, y las escrituras enseñan que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Más allá de arrepentirse, lo que quería decir las escrituras es que Dios sintió pesar por haber hecho al hombre. Y mientras Noé estaba haciendo el arca, más de 100 años estuvo anunciando la palabra de Dios, que se arrepientan, y nadie obedeció, nadie quiso oír las palabras que dijo Noé. Y cuando vino el diluvio, toda esa gente murió. ¿Cómo podemos hablar de un Dios que es amor cuando mató a todas esas personas? Podemos nosotros llegar a pensar eso. Más adelante, en el tiempo de Abraham, Lot, el sobrino de Abraham, estaba viviendo en una ciudad que se llamaba Sodoma. Y la maldad de aquella ciudad, junto con la ciudad de Gomorra, llegó a los oídos de Dios, y Dios decidió destruir aquellas ciudades. Pero había una condición también que Abraham estaba solicitando. Le dijo, ¿y qué tal si hay 10 personas justas ahí? ¿Matarías a todas esas personas adicionalmente? Y Dios le dijo, por amor a esas personas no lo haría, pero no encontraron ni siquiera esas 10 personas. Y es ahí en que Lot se salvó únicamente con sus hijas, y Dios destruyó a esas 2 ciudades. ¿De qué clase de Dios estamos hablando si Él destruyó todo eso? En el siglo VI antes de Cristo, el pueblo de Israel se volcó hacia la idolatría. Se olvidó de Dios, o muchas familias adoraban a dioses ajenos y también estaban adorando a Dios. No querían perder el beneficio de ninguno de esos dioses, menos aún de Jehová. Entonces, lo que hizo Jehová
es utilizar a un hombre llamado Nabucodonosor y fue y llevó a toda la gente a otra ciudad. Conocemos esa parte de la historia de la Biblia como la deportación. Y fueron llevados a Babilonia, una ciudad, un país donde no conocían nada. Tuvieron que abandonar sus casas, tuvieron que abandonar sus familias, fueron llevados como esclavos y estaban viviendo en un sitio en donde tenían costumbres diferentes, dioses diferentes. ¿De qué clase de Dios de amoroso estamos hablando si Él estaba actuando de esa manera con su pueblo? Hoy estamos, si queremos hablar en la actualidad de la ira de Dios, estamos también esperando un día en que se manifestará la ira de Dios y con mucha fuerza. Ese día lo conocemos como la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga y realice el juicio de las naciones. Ese es el día en que se manifestará también la ira de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, nuestra mente siempre se está enfocando a las cosas que pasaron antes. O también nuestra mente se enfoca a lo que puede suceder en el futuro, como es la segunda venida de Jesucristo. Y en la actualidad, nosotros relacionamos la ira de Dios cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami, cuando hay algún tipo de catástrofe, cuando hay enfermedades incurables, e incluso en este mismo momento que estamos cruzando por una pandemia que ha sometido a todo el mundo. Estamos hablando de la ira de Dios que se está manifestando de alguna forma. Estoy de acuerdo que Dios puede manifestarse de muchas formas para revelar su ira, pero debemos también, no debemos solo enfocarnos en que la ira de Dios viene solamente de esta forma, por medio de catástrofes, por medio de enfermedades, sino que la ira de Dios se está revelando diariamente. Alguno puede decir, pero en mi ciudad no hemos tenido problemas, no hemos tenido inconvenientes, no ha habido terremotos, no ha habido diluvios, nada de eso. Entonces la ira de Dios no se manifiesta con nosotros, no. Incluso hasta en esos sitios, la ira de Dios se está manifestando. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de venganza, no estamos hablando de una expresión de enojo, no estamos hablando de irritación que vaya a tener Dios en contra de alguna persona, no, es muy distinta la ira de Dios con la ira del hombre, porque de esa forma es que se manifiesta la ira del hombre. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, esa es la respuesta imparcial, donde se revela la justicia de Dios en contra del pecado. Le vuelvo a repetir esta parte. La ira de Dios es la respuesta imparcial, donde se revela la justicia de Dios en contra del pecado. Entonces, vamos a ver en esta noche cómo la ira de Dios se manifiesta sin necesidad de catástrofes, sin necesidad de pandemias. Vamos a ver la forma en que diariamente la ira de Dios se manifiesta. Pero antes de hablar de la ira de Dios, vamos a ver la solución. Empecemos por la solución primero, porque el apóstol Pablo también empieza de esa misma forma. Empieza enseñando la solución para que vayamos viendo primero el poder de Dios. Le invito a abrir, mi hermano, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Una cita muy conocida por nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está Pablo hablándonos acerca de la solución, de algo que nosotros podemos hacer para evitar la ira de Dios. Primero está diciéndonos, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué motivo? Indica aquí la fuente, porque es poder de Dios. No estamos hablando de poder humano, no estamos hablando de poder de ejércitos humanos ni de naciones. Estamos hablando del poder único de Dios, al cual nosotros nos debemos. El que hizo todo este universo y es dueño de todo lo que nosotros podemos ver y de lo que no se ve.
De este Dios estamos hablando, de un Dios poderoso. Y está diciendo que por medio del evangelio se manifiesta el poder de Dios. ¿Para qué sirve este evangelio? En este mismo versículo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Si me está diciendo en este momento que el evangelio me sirve para salvación, también me está diciendo que existe una condenación. Si me está sirviendo para salvación, esto me sirve para que yo evite caer, para que yo evite ser condenado. ¿Sí? Entonces, la gente en la actualidad está diciendo es que no existe castigo, es que no existe infierno. Si hay salvación, es porque también hay condenación. Y no existe otro medio de alcanzar este maravilloso don, sino es por medio del Evangelio de Cristo. ¿Quiere salvar su alma? Obedezca al Evangelio de Cristo. Salvación a todo aquel que cree. Estamos viendo el alcance que tiene el Evangelio de Cristo. Cuando dice salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, se está refiriendo a que todas las personas que quieran llegar a esta salvación la pueden lograr. La pueden sin importar de dónde es, pero tiene que obedecer el Evangelio de Cristo. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio nos muestra de qué manera nos hace justos. Es por la fe de principio a fin, así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Estos dos versículos expresan el resultado que podemos tener y pueden tener las personas a través del Evangelio. Y a partir del versículo 18, si leemos solamente la primera línea, porque la ira de Dios se revela, ¿sí ven? Empieza inmediatamente a hablar de la ira de Dios, pero antes de estar hablando acerca de la ira de Dios, el apóstol Pablo está diciendo, miren, vamos a hablar de la ira de Dios, pero tranquilos, para que eviten ustedes todo esto, primero tenemos aquí el Evangelio de Cristo. Hay algo muy interesante en el versículo 17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esa palabrita, se revela por fe y para fe. ¿Por dónde se revela la justicia de Dios? Por medio del Evangelio, dice. Se revela la justicia de Dios. Y mire lo que dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Está indicándonos dos formas que está revelando aquí nuestro Dios, dos formas, tanto su justicia y tanto la ira, ¿sí? La palabra revelar, ¿qué significa? Verán, hermanitos, les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros en la antigüedad como que fuera muchos años atrás, años atrás, utilizábamos las cámaras fotográficas que necesitaban poner un rollo. Entonces, para ver lo que había en ese rollo, teníamos que enviar ese rollo a revelar, ¿sí? Entonces, cuando nos devolvían las fotografías, también nos devolvían los negativos, esas películas. Entonces, en esos negativos, cuando nosotros alzábamos a ver así a la luz, veíamos sombras, veíamos simplemente cosas borrosas. Pero cuando ese mismo negativo lo veíamos en la fotografía, ya era distinto. Podíamos identificar la cara, podíamos ver los colores, podíamos ver todos los detalles. A eso se refiere la palabra revelar. En este versículo, la palabra revelar significa descubrir, hacer visible o dar a conocer. Entonces, en el versículo 17, por medio del Evangelio, se da a conocer la justicia de Dios. Pero asimismo, empieza en el versículo 18 diciendo que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. La palabra aquí, revelar, está en tiempo presente, lo que indica que es una acción continua, que es una acción diaria. La ira de Dios se manifiesta todos los días. Y ya vamos a ver cómo es esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el versículo 18
lo siguiente, leamos completo, versículo 18 y versículo 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que para que la ira de Dios se manifieste, tiene que haber impiedad, tiene que haber injusticia en los hombres. Y todos quienes practican esas cosas tendrán que ver algún momento claramente cómo se revela la ira de Dios, ¿sí? Pero no hay excusa, hermanos. Hay quienes dicen, pero ¿cómo me va a acusar Dios a mí si yo no he hecho nada malo? ¿Cómo me va a acusar Dios a mí si en realidad yo no sé mucho de Él? O la típica pregunta que saben decir, ¿cómo es posible que ese Dios bueno del que tú hablas vaya a condenar a toda esa gente que nunca escuchó de Cristo antes que vengan los españoles acá a América? Siempre saben decir eso. ¿De qué clase de Dios amoroso estás hablando si ellos nunca escucharon de Cristo? La respuesta está dando en el versículo 20. Mire lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Está diciendo, si quieres ver que Dios existe, simplemente sal, observa la naturaleza, observa cómo está creado todo esto, como una semilla que cae a la tierra, luego muere y luego florece. ¿Quién es el que hace eso? Dios. ¿Cómo es posible que un planeta tan grande como el que vivimos se mantenga suspendido en el espacio y que si se mueve, se desnivela unos centímetros apenas, pasaría una catástrofe? ¿Quién es el que hace todo eso? ¿La nada? ¿La evolución? ¿Una explosión? Nada de eso es, hermanos. Siempre tuvo que ser la mente superior de alguien, porque ninguna cosa que tenemos aquí ha sucedido por la nada. Todas las cosas fueron hechas por un Dios. Entonces, en el versículo 20 está diciendo, nadie puede excusarse de esto porque tienen el conocimiento de Dios, tienen el conocimiento de alguien que ha hecho todas estas cosas. Y hay algo más, en el capítulo 2, versículo 13, léalo por favor, del mismo libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles son los que no tienen a Dios, los que no habían escuchado, que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Segunda cosa, no tenemos excusa porque podemos conocer primero a Dios a través de la creación y podemos nosotros también identificar esto, que por medio de la conciencia Dios otorga al hombre el conocimiento del bien y del mal a través de lo que llamamos nosotros conciencia. Entonces, si alguien que hace las cosas bien conscientemente, si no escuchó nunca de Dios, como saben decir, de todos esos antiguos, serán juzgados por la ley de su conciencia, ¿sí? Entonces, no tenemos excusas, hermanos. Y lo que debemos nosotros primeramente comprender es que la impiedad del hombre, acuérdese de esto, la impiedad del hombre no será justificada por Dios. ¿Quiere acaso usted mantenerse en esa vida de impiedad? Acuérdese de esto. Dios no va a perdonar eso. Dios no va a perdonar. Sigamos leyendo en el capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice aquí? Pues habiendo conocido a Dios, de acuerdo a lo que dice el versículo 21, conociendo a Dios por medio de la creación, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire lo que dice el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces, no recibió el puesto que él se merecía. Y aparte de darnos la vida, aparte de darnos sus bendiciones, tampoco fuimos agradecidos. Y la pregunta que nosotros vamos a responder ahora es, ¿cómo se revela la ira de Dios? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y la pregunta es, ¿cómo se revela esa ira de Dios? Si tiene su Biblia, le invito a que subraye las siguientes frases. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Subraya esa partecita que dice, Dios los entregó a la inmundicia. Y contestamos aquí la pregunta que hicimos. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, también subraya lo siguiente. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Subraye eso. Y esa es la segunda manera en que se revela la ira de Dios, entregándoles a pasiones vergonzosas. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, subraye esto, Dios los entregó a una mente reprobada. Primero, Dios los entregó a la inmundicia. Segundo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y tercero, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando dice aquí, Dios los entregó, Dios entrega al hombre, es una expresión judicial que utilizaban en ese tiempo. Es cuando entregaban a un hombre para ser sentenciado, para ser ya culpado y decirle, eres culpable. Eso es lo que está diciendo aquí. Está la expresión, Dios los entregó. En otras versiones, lo que dice es, Dios los abandonó a la inmundicia, Dios los abandonó en las pasiones vergonzosas y Dios les abandonó a una mente reprobada. Eso es lo que también enseña esta frase. Los abandona a los impuros deseos que hay en la inmundicia, ¿sí? Entonces, vamos a la primera parte. La primera, ¿cómo se revela la ira de Dios? Versículo 24. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Y de qué forma esas personas fueron entregadas a la inmundicia? En el mismo versículo 24 dice, primero, en la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos desenfrenados que tiene alguien. Es un deseo incontrolable. El deseo no es malo. Si deseo comer, está bien. Pero si deseo comer más y más hasta llenarme y no avanzar más, eso es malo. Eso es concupiscencia. Hacer deporte no es malo, pero ¿cuándo se vuelve malo el deporte? Cuando está mi pasión y lo tengo como prioridad a eso antes que a Dios. Comunicarse no es malo. Lo que es malo es utilizar la comunicación para el chisme, para la murmuración. Esos son los deseos malos. Esa es la concupiscencia que viene del corazón. Segundo, dice, de modo que, ahí está la 2, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En otra versión dice, y cometieron unos con otros acciones vergonzosas. Cuando Dios entrega a la persona a la inmundicia, el cuerpo es deshonrado, es decir, humillado, ultrajado. Y tan solo comparemos cómo es nuestro cuerpo cuando estamos en Cristo. La misma Biblia enseña que estando en Cristo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Versículo 25, tercera cosa que habla acerca de que Dios les entrega la inmundicia y que cambiaron
la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? Cambiaron la verdad. Es decir, adoraron a criaturas antes que a Dios. Prefieren ídolos antes que al Dios verdadero. Pero ojo, no significa que los únicos ídolos son aquellos que son tallados en madera, aquellos que son tallados en piedra o son imágenes pintadas. No, todo lo que esté por encima de Dios, que demos nosotros nuestra preferencia, nuestra prioridad, todo eso viene a ser para nosotros un ídolo. Un deporte, un trabajo, la misma familia. Si todo esto está por encima de Dios, se convertirá en tu ídolo. Entonces, aquí nos está enseñando que Dios los entrega a la inmundicia. ¿Cómo? Ellos dan rienda suelta a su concupiscencia, deshonran a su cuerpo y cambiaron la verdad. Qué doloroso eso. Qué doloroso. Segunda cosa, la pregunta que estamos respondiendo es, ¿de qué forma se revela la ira de Dios? Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de que Dios los abandona y los deja a que hagan sus pasiones, que hagan sus cosas vergonzosas. ¿Sí? Y miren, aquí en estos dos versículos se está enfocando a las pasiones de desorden sexual, lesbianismo, homosexualismo. Y miren, que estos versículos se han vuelto tan como actuales porque hay países que ya están legalizando este tipo de uniones. ¿Y qué pasa? A todos quienes reconocen la verdad del evangelio y dicen, no, eso no es así, porque la Biblia enseña de esta forma. No puede ser, están cambiando el uso natural que Dios dispuso y nos quedan viendo mal. ¿Por qué? Estas personas ya están siendo entregadas a sus pasiones vergonzosas. La pregunta que estamos respondiendo es, ¿de qué forma se revela la ira de Dios? Tercero, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren lo que dice aquí. Dios abandona en sus mentes perversas para que hagan lo que ellos quieran. ¿Y qué es lo que ellos quieren hacer? Versículo 29. Estando atestados de ¿qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso es lo que hace una mente que simplemente ya está reprobada por parte de Dios. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que tiene un familiar o tiene un amigo y que usted le ha enseñado las cosas buenas de Dios y que esa persona no quiere cambiar? No me hables de eso. No me digas eso. Yo sigo mi vida y punto. Personas que saben que están haciendo mal con su vida y la reconocen. Yo sé que estoy haciendo mal, pero ya no puedo sacar eso, déjame. Así nací y así voy a morir. Ese es el pensamiento. ¿Por qué no comprenden que es para el bienestar de ellos la palabra de Dios? Es porque Dios los abandonó a una mente reprobada. Cuando Dios los entrega, cuando Dios los abandona, no es que Dios los haya dejado. Lo primero que sucede es que la gente primero es la que abandona a Dios. Dios ya no interviene en la vida de una persona para tratar de impedir su degeneración completa.
No es porque Dios no quiere ayudar, sino porque esas personas están rechazando de una manera tajante a Dios. Dios los entrega al pecado y el pecado mismo lleva al individuo a su desgracia. Hermanos, el hermano Juan Carlos en la oración manifestó una parte que dijo, qué difícil sería para nosotros si tú nos abandonaras. Más o menos así lo dijo. ¿Y qué significa para nosotros el abandono de Dios? ¿Qué significa que Dios dijera, ya no quiero más contigo, te dejo, he hecho todo lo posible, he hecho todo, aquí estoy presente, si quieres vuelve, pero ya no hago el intento de volver? Yo me pongo a pensar en eso y me pongo a pensar en la vida de Jesucristo. Jesucristo comprendió mucho acerca de este abandono cuando estuvo crucificado. Cuando Él estuvo crucificado y cuando levantaron aquella cruz, Él estaba rodeado de mucha gente. Y lo primero que vio cuando Él fue crucificado fue todas las personas que estaban ahí viéndolo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo. Vio más cerca de Él, abajo, encontró a su madre. Encontró también al discípulo al que más amaba. Conversó con ellos. A sus costados estaban dos ladrones. Regresó a ver y ellos estaban ahí. También tuvo una conversación con ellos. Pero cuando Jesucristo levantó su mirada al cielo, Él exclamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que en ese dolor que Él estaba teniendo, en esa agonía que Él estaba teniendo, lo más fuerte que tuvo que haber vivido fue el momento en que reconoció que Dios no estaba ahí. No estaba porque Él prácticamente estaba lleno de pecado y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él comprendió el dolor que significa el vivir sin Dios en ese instante, no porque Él haya querido, sino porque en ese momento Él estaba alejado por causa de los pecados del hombre. Y yo digo, ¿de qué forma nosotros nos sentimos cuando estamos alejados de Dios? Cuando nosotros nos apartamos de Dios y ya no nos interesa nada, cuando la persona no siente nada de eso, es porque Dios simplemente ya le entregó a la inmundicia, ya le entregó a sus pasiones vergonzosas y ya le entregó a una mente reprobada. Qué difícil vivir así. Ahora con el conocimiento que nosotros tenemos, no queremos ni siquiera imaginarnos un día sin que Dios esté con nosotros, porque sería en verdad lo peor. Pero estas personas simplemente, como ya están con su vida degenerada, se fueron hacia sus pasiones. Terminemos con el versículo 32. Mire lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Para ellos, hablar mentiras, hablar chismes está bien. Para ellos salir, embriagarse, emborracharse está bien. Para ellos tener una mujer, dos mujeres está bien. ¿Por qué? Porque Dios les entregó a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de pasión. ¿Quiere acaso usted esto también para su vida? Yo creo que no. Nadie quisiera estar ahí, porque la ira de Dios en verdad se va a manifestar con mucha fuerza. Y volvemos nuevamente a la solución que dice en el capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quiere que la ira de Dios caiga sobre su vida? Yo pienso que no. Ya comprendiendo cómo es la ira de Dios, podemos darnos cuenta de que no queremos estar un solo minuto bajo esa sombra de la ira.
La Biblia también nos enseña, Dios es fuego consumidor. Y cuando venga el Señor Jesucristo como juez, no nos gustaría que nos diga a nosotros también, apártense de mí, hacedores de maldad. Hoy que están escuchando esta palabra, obedezca al Evangelio. Y si obedece al Evangelio, le aseguro que la ira de Dios, y no es que yo asegure, la Escritura nos está asegurando que estaremos nosotros muy lejos de la ira de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga nuestras vidas. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Eli. Gracias damos a Dios por darnos la oportunidad de estar escuchando su palabra. Gracias por la explicación. Gracias a Dios que nos permite entender qué es lo que pasa con el mundo. Es realmente, yo diría que una desgracia, porque el decidir no tomar en cuenta a Dios nos lleva a donde el pasaje y nuestro hermano Eli nos ha dicho en esta noche, a una mente reprobada. Los que aprueban, por ejemplo, el aborto, matando a los niños. ¿Qué clase de mente aprueba una cosa como esa? Una mente reprobada, una mente entenebrecida, una mente cauterizada. Solamente una mente así aprueba una cosa como esa. O los que aprueban como bueno el matrimonio entre un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer, y entre estos hay personalidades de mucho renombre, políticos, gente de gran importancia en las sociedades, en nuestros países. Incluso las naciones se enorgullecen de aprobar ese tipo de leyes porque a ellos les parece que es un avance, que es avanzar en los supuestos derechos que tienen los seres humanos de hacer, permítame la palabra, lo que a cada quien le dé la gana. Pero no es así, y menos cuando se trata, por ejemplo, de matar a una persona inocente, a un bebé, a un niño que está en su proceso de gestación, pero que ya es un niño, ya es una persona delante de Dios. Y el que aprueba, por ejemplo, como bueno el matrimonio entre un hombre y otro hombre, ¿qué clase de mente aprueba eso? Solo una mente entenebrecida, una mente reprobada, una mente cauterizada es capaz de aprobar eso como bueno, porque no basta sino con ver la naturaleza para darse cuenta que no es lo correcto, que lo que llaman una pareja es una dispareja, porque ahí no hay pareja. Una pareja es un hombre y una mujer. No es un hombre con otro hombre. Pero una mente reprobada, enceguecida por no escuchar a Dios y engañada también por el diablo, y propiamente engañada, porque como el pasaje dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y si usted nota, cuando por lo regular se predica al mundo, las personas por lo regular simplemente dicen, no, a mí no me hable de eso, a mí no me interesa lo que dice Dios, o yo no creo en Dios, yo tengo mis creencias. Bueno, yo creo que son síntomas o señales de la dureza y del mal que hay en el corazón ya. Y el problema de eso es que eso es para condenación, por no tomar en cuenta a Dios. Estamos evangelizando al mundo, estamos predicando, y no estamos para complacer a los hombres, ni a nosotros mismos. Estamos para predicar la verdad, y aunque sea muy dura la verdad, es mejor decir la verdad y que ojalá muchos eviten y evitemos la condenación que engañarle con mentiras y que usted resulte condenado. Tal vez es mejor que nos odie por decirle la verdad o que no esté de acuerdo con nosotros por predicar contra el pecado y la iniquidad.
Pero es mejor decirle, si nos odia alguien por eso, es la opción de cada persona. Y lo único que demostraría es lo errado que está la persona en su mente y en su corazón. Porque solamente el impío aborrece la luz y no viene a ella para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3, versículo 19. Aquel que ama la luz, cuando se le predica que está mal, hace lo que hizo David cuando se dio cuenta que estaba en pecado. Pidió perdón y se humilló. A eso lo invitamos. ¿Está usted viviendo en algún pecado? El adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, es homosexual, es lesbiana, es afeminado. Cualquier tipo de pecado. Lea 1 Corintios 6, 9 y 10. Lea Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Cualquier tipo de pecado, no importa, porque hay variedad de pecados, pero todo pecado trae consigo la pena de muerte. Arrepiéntase de su maldad. Y si no lo hace, su maldad será su ruina. Y Dios quiere evitársela. Cristo vino a salvar a los pecadores, a cualquiera, pero hay que arrepentirse. No se deje engañar por otros o por su propio corazón. Con todo respeto y amor, pero con toda la firmeza de la palabra, le invitamos al arrepentimiento. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros. Estudie con nosotros la Biblia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendícenos, Padre, en el proceso y en la bendición de predicar tu palabra y de dar a conocer tu ley a los hombres. Padre Santo, concede que haya entendimiento. Gracias por enseñarnos que nuestro camino según la carne es perverso, es malo, Padre. Gracias por librarnos. Ayúdanos a seguir siendo tus siervos. Y permite, Padre, que aquellos que en el mundo están engañados por el pecado puedan arrepentirse. Y a nosotros danos fuerza para seguir predicando la verdad. Te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos en Cristo. Gracias por el mensaje evangelístico de esta noche. Permite que haya entendimiento en nosotros que estamos escuchando y a todos aquellos que en adelante lo puedan escuchar en estas redes sociales. En Cristo, gracias. Amén. Vamos, hermanos, a cantar un himno. Creo que vamos a cantar como dos. Y los himnos que vamos a cantar tienen que ver precisamente con la necesidad que tenemos de Dios. Este se llama Como el siervo. Dice así: como el siervo con sed busca el río, Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro, la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. El siguiente himno es un himno de invitación. Dice así: con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor.
Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida. Voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven mísero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida. Voz bendecida, benigna, convídate hoy. Y vamos a cantar uno que se llama Cordero de Dios. Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, por nosotros. Cristo vino a buscarnos y a salvarnos. Déjese encontrar por el Señor. Déjese salvar. El Señor le ama. Dice, a un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció en una cruz. Se clavó, tu ira santa se calmó. Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor. Amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios.